Saludos maestros y maestras. Este video se realiza a partir de una inquietud personal que surge de los diálogos que se tienen o que he tenido con los docentes, con directivos, en los diferentes ámbitos en los cuales me desenvuelvo. En un tema muy relevante, muy importante, que es la evaluación por competencias, la evaluación de las competencias y más que nada que esta evaluación esté alineada al currículo nacional y a la normativa vigente, ¿no es así? Surgen muchas versiones, se observan muchos videos en las diferentes redes sociales, en los webinars de las UGELs o del Ministerio, pero considero que es importante aclarar algunos puntos a partir del análisis de los documentos vigentes, ¿no? Tales como el currículo nacional, el programa curricular de los diferentes niveles, la resolución viceministerial 094, la última resolución que salió, la resolución 048 de este año, ¿no? del 2024, en donde nos brindan pues diferentes alcances normativos sobre los cuales nosotros debemos regirnos como docentes. Las instituciones educativas también deben regirse a esta normativa, independientemente de que sean pues instituciones nacionales o instituciones privadas. Todas están regidas por estas normas. Es por ello que a continuación voy a presentar una propuesta a partir del análisis de estos documentos. Y a continuación paso a mostrar. Partimos de una pregunta, ¿no? ¿Cómo evaluar una competencia? En concordancia al currículo nacional y en concordancia a la resolución viceministerial 094 del 2020 y también a la resolución viceministerial 048 del 2024. Para esto debemos de todas maneras tener un marco referencial. Entonces recurrimos a los documentos oficiales. Entonces podemos ver que una competencia es una facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Esto lo encontramos en el currículo nacional. Entonces, ahí tenemos un conjunto de capacidades que son habilidades cognitivas, procedimentales, que se combinan para un propósito, pero siempre de manera pertinente y lo más importante, ¿no? Con sentido ético. La parte ética forma parte de una competencia. Entonces, frente a algunas propuestas que se leen, que se observan también, adquirir una capacidad me hace competente. El currículo nacional sostiene que no necesariamente, no supone el desarrollo de una competencia. Entonces nosotros desarrollamos competencias, no capacidades. Las capacidades están inmersas dentro de la competencia. Trabajar por competencias presupone ya desarrollar también las capacidades. Entonces, lo correcto es, trabajamos una competencia para desarrollar una capacidad, no a la inversa, trabajar capacidades para desarrollar una competencia. Es lo que nos dice y lo que podemos concluir de esta primera parte. Asimismo, es importante también recordar lo que significa un estándar. ¿Qué es un estándar? Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica. ¿Eso qué significa? Que un estándar no mide toda la competencia, solamente mide cierto nivel de desarrollo de esa competencia. En la educación básica está dividida por ciclos y al cierre de un ciclo corresponde también un estándar. Entonces podemos ver que hay una gradualidad de esta competencia y en esa gradualidad vamos a encontrar también un estándar. Por eso es que nos dice también que un estándar son descripciones y que estas descripciones definen el nivel que se espera que los estudiantes puedan alcanzar al finalizar un ciclo, ¿no? Al finalizar un ciclo. Eso lo remarco porque eso nos va a servir para más adelante.
También nos dice que los estándares de aprendizaje tienen como propósito ser los referentes para la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Nuevamente lo remarco, ¿no? Los estándares de aprendizaje tienen por propósito ser los referentes para la evaluación de los aprendizajes. Tanto a nivel de aula, o sea, en un año, en un grado o en un ciclo, como a nivel de sistema, es decir, las evaluaciones que vienen del OGEL o de parte del ministerio. Todo eso está planteado en el currículo nacional. Entonces, nosotros trabajamos por competencias y también utilizamos al estándar para evaluar esta competencia. Acá tenemos una forma gráfica, ¿no? Un ciclo, pensando por ejemplo en el sexto ciclo de la EBR, tiene 2 grados este sexto ciclo, primer y segundo grado. Una institución educativa puede hacer cortes en cada grado, convencionalmente por bimestres, entonces son 4 bimestres en el primer grado y otros 4 bimestres en el segundo grado. El estándar se va a lograr a lo largo de este ciclo, es decir, culminando el primer grado habrá un corte que nos dirá más o menos qué tanto se ha logrado del estándar, pero de todas maneras al culminar el segundo grado se espera que el estudiante haya logrado el estándar, haya logrado ese aprendizaje esperado del cual se hablaba anteriormente. Entonces, esto es importante porque más adelante vamos a tomarlo en cuenta para la evaluación de los aprendizajes. Y también es importante saber qué es un desempeño. Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Esta imagen que vemos a la derecha es un extracto, ¿no? Es un corte de una competencia que está en el currículo nacional, ¿no? Específicamente en el programa curricular. Entonces observen que más abajo tenemos desempeños para el primero de secundaria y desempeños para el segundo de secundaria, ¿verdad? Entonces vamos a tener un grupo de desempeños para un grado anterior al cierre de ciclo y los desempeños propios para el grado que va a cerrar el ciclo. Eso es también importante tomarlo en cuenta para poder establecer un adecuado proceso de evaluación de los aprendizajes de la competencia. También es importante saber o recordar qué tipos de evaluación realizamos en el aula. Hay un tipo que es la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Que tiene una finalidad formativa. En este tipo de evaluación se retroalimenta para que el estudiante pues reflexione sobre su proceso de aprendizaje. Este tipo de evaluación es permanente, se desarrolla en todas las sesiones, ¿verdad? Y en cada momento, en el momento que sea pertinente dentro de la sesión. Y esto garantiza que más adelante pueda llevarse adecuadamente una evaluación para el aprendizaje. Esta evaluación para el aprendizaje tiene finalidad certificadora, ¿no? Y dice, se utiliza para determinar el nivel de logro que un estudiante ha alcanzado en la competencia hasta un momento específico, de acuerdo a lo establecido por el docente. El docente o la institución educativa, porque igual el docente planifica a lo largo del año diversas experiencias de aprendizaje y al finalizar una experiencia de aprendizaje se realiza una evaluación de lo que ha aprendido el estudiante, ¿no? Por eso es que decimos una evaluación del aprendizaje. Y esto es importante y nos vamos a detener acá. Confundimos a veces que es cierto que la evaluación es permanente, pero debemos distinguir estos dos tipos de evaluación, ¿no? Una evaluación es para poder garantizar que el estudiante reflexione sobre su error, para que pueda mejorar en su proceso de aprendizaje, pero finalmente nosotros debemos diseñar una actividad o un conjunto de actividades o un momento o varios momentos para evaluar el aprendizaje del estudiante. Esta evaluación del aprendizaje es la que nosotros vamos a reportar al sistema, ¿no? O sea, al CIAGIE, ¿verdad? Eso siempre lo hacemos al cierre de unidad o al cierre de bimestre. Y eso se reporta al CIAGIE. Muy bien. Dicho esto, nos vamos a detener un poco en la evaluación del aprendizaje, que es justamente lo que
causa un poco de controversia o debate a nivel de docentes. Todo lo que he mencionado se puede resumir en este gráfico, ¿no? Si habíamos dicho que la competencia se logra a lo largo de un ciclo, por eso ahí ya vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿cómo evaluar una competencia? Esto vamos a trabajarlo a lo largo de un ciclo. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a iniciar un ciclo, llamemos de primer grado de secundaria, y lograremos, ¿no?, al cierre del ciclo, cuando estemos terminando el segundo de secundaria. Dentro de este tiempo de 2 años, habrán momentos de evaluación, ¿no?, que de repente van a ser en cada bimestre, pero eso es gradual, ¿no?, a lo largo de este ciclo. Eso es lo que también de repente tenemos que interpretarlo de la diapositiva anterior. Y también es importante tomar en cuenta los niveles de gradualidad, ¿no?, los niveles de logro de una competencia, y esto lo encontramos también en el currículo nacional. Tenemos que cualquier modalidad va a regirse en estos niveles que se muestran, ¿no?, desde inicio hasta el logro destacado. Y debemos valorarlo siempre tomando en cuenta todo lo anterior. Entonces, en proceso es cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado. Fíjese ese término que ya lo hemos visto más arriba. ¿Cuándo es el nivel esperado, no? Cuando cerramos el ciclo. El logro esperado es cuando el estudiante evidencia el nivel esperado. Que eso normalmente se logra cuando el estudiante está cerrando el ciclo, no el grado, sino el ciclo. Y logro destacado es cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado, ¿verdad? Entonces, esto es importante mencionarlo porque asignamos a veces un nivel de logro esperado cuando no corresponde todavía, ¿no? Y esto lo vamos a explicar con algunos ejemplos más adelante. O asignamos un nivel logro destacado cuando todavía el estudiante no ha logrado esta evidencia, ¿no?, que es un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. Recordemos eso también, estamos evaluando la competencia y estamos en esta evaluación del aprendizaje. Dentro de ¿no?, estamos enmarcados en esto. Así que acá sí vamos a detenernos justamente a analizar, ¿no? Este es un extracto, una partecita que aparece en el programa curricular de todas las áreas, ¿no? Si bien es cierto, está el estándar del ciclo, habíamos mostrado diapositivas más arriba, debajo aparecía pues desempeños del primero de secundaria, en el ejemplo que habíamos puesto, ¿no?, y luego aparecían desempeños para el segundo de secundaria. Y en el currículo nacional, justamente ahí en lo que corresponde a primero, debajo aparece, ¿no?, este texto. Cuando el estudiante construye su identidad y se encuentra en proceso, ¿no?, porque está justamente evaluando la competencia construir su identidad, y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo 6, ¿no?, y vienen todos los desempeños de ese grado. Pero entonces, ¿qué me está diciendo? Que si este estudiante está siendo evaluado con los desempeños correspondientes a primer grado, está en proceso. Y en proceso, recordemos que es B. Y cuando está en segundo, cuando el estudiante construye su identidad, ¿no?, la competencia construye su identidad, y logra el nivel esperado del ciclo 6, es decir, de la competencia correspondiente a ese ciclo, entonces es allí recién que se otorga este logro esperado que corresponde al calificativo de A, ¿no? Entonces es importante este análisis para poder asignar adecuadamente una valoración a un estudiante. Se observa, ¿no?, ya en la práctica pedagógica, que asignamos A en primero de secundaria. Entonces habría que preguntarnos, de acuerdo a lo que hemos analizado, ¿será realmente pertinente asignar A en primero de secundaria? ¿En qué momento podría asignar A en primero de secundaria? ¿Será pertinente que
un estudiante habiendo obtenido A en primera de secundaria, luego obtenga B en segunda de secundaria, pensando en que estamos trabajando la competencia, pensando en que estamos trabajando el estándar? Esa pregunta lo vamos a responder más adelante. Entonces vamos un poco complementando nuestro gráfico. El ciclo, que son 2 años, en primero y segundo, que está por bimestres, vamos a tener seguramente estudiantes que van a llegar en nivel de inicio, ¿no? Algunos tal vez desde el arranque estén en proceso, pero la idea es que a lo largo de todo ese ciclo vamos a tener estudiantes en proceso. Y ya al cierre de ciclo, recién tendremos estudiantes que están llegando al logro esperado o al logro destacado. Obviamente van a haber algunos estudiantes, ¿no?, que van a lograr el aprendizaje esperado más antes que otros, ¿no? De repente habrá estudiantes que al finalizar el primer grado ya estén con el aprendizaje esperado, ¿no? Pero ¿cómo evalúo a este estudiante que está en primero para que tenga este aprendizaje esperado con respecto a la competencia, ¿no? Eso es lo que tenemos que ahorita analizar. ¿Cómo otorgo un aprendizaje destacado cuando tengo un estudiante que está finalizando o iniciando el segundo grado? ¿Qué condiciones debe tener? Eso también es importante tomarlo en cuenta. Pero no podemos asignar de manera, llamémosle, indiscriminada, una A o un AD, si no tenemos una evidencia clarísima que el estudiante está logrando este aprendizaje esperado, ¿no? Y viene ahí justamente a partir de este cuadro, algunas conclusiones y reflexiones. Si la evaluación de los aprendizajes se realizó teniendo en cuenta desempeños de un grado anterior al que corresponde al cierre de ciclo, el estudiante se encuentra en proceso hacia el nivel esperado. Por lo tanto, no corresponde otorgar el nivel A todavía. Para que un estudiante logre el nivel esperado encontrándose en un grado anterior al que corresponde al cierre de ciclo, debería ser evaluado con el desempeño correspondiente al cierre de ciclo. Es decir, si yo tengo un estudiante primero de secundaria, pero ya este estudiante ha logrado el desempeño del grado y quiero que tenga está mostrando ya el aprendizaje esperado, debo utilizar un desempeño correspondiente al cierre de ciclo para poder otorgar este calificativo. Eso es importante, ¿no? Solo así podría tener este estudiante el logro esperado antes de cerrar el ciclo. Para que un estudiante logre el nivel destacado, debe evidenciar desempeños que van más allá de lo esperado. Entonces, para que un estudiante tenga el ansiado AD, lo que debe pasar es que el estudiante ya ha superado el desempeño de primero, ya ha superado el desempeño de segundo, y el docente debe plantear un desempeño que evidencie, ¿no?, que va más allá de estos dos desempeños, de estos dos grados. Entonces ahí reflexionemos, ¿lo estamos haciendo en ese sentido? Tenemos estudiantes que han tenido AD o que tienen AD. He planteado un desempeño que va más allá de estos dos desempeños que están en el currículo nacional, que superan estos aprendizajes esperados, ¿no? Entonces, otra reflexión. Si un estudiante obtiene el nivel esperado en una competencia al finalizar un bimestre, ¿no? A veces otorgamos una A al finalizar un bimestre, entonces estamos diciendo que el estudiante ya logró la competencia, porque estamos pensando siempre en la competencia, en el estándar. Bajo esa lógica, no sería coherente que este estudiante resulte en proceso, ni mucho menos en inicio, en el siguiente bimestre o los siguientes bimestres. No sería coherente porque ya el estudiante ha logrado su competencia, ¿no?
Porque pensemos siempre que esto es gradual, ¿no? Es gradual. Si el estudiante ya logró la competencia, ¿cómo podría obtener una B o una C en el siguiente bimestre? Una reflexión allí. O lo otro, ¿no? Si un estudiante logra el nivel esperado al finalizar un grado, por ejemplo, obtiene A cuando culmine el primer grado de secundaria, no sería coherente, tampoco no sería pertinente que en el siguiente grado obtenga proceso, ni mucho menos inicio. ¿Por qué? Porque ya se entiende que este estudiante obtuvo A, y la A, recordemos, es que ha logrado el aprendizaje esperado de la competencia, ¿no? O sea, ya con anticipación, antes del cierre de ciclo, este estudiante ya ha logrado su aprendizaje esperado. Entonces, maestros y maestras, a partir de este análisis, reflexionemos y analicemos qué tanto nos estamos acercando a la propuesta del currículo nacional, a la propuesta de la normativa vigente sobre la evaluación de una competencia, y de repente replanteemos, ¿no? En caso que no estemos trabajando en ese sentido, replanteemos las propuestas, ¿no?, de evaluación que estamos haciendo para poder pues trabajar de una forma coherente y en línea a la propuesta del currículo nacional. Espero haber contribuido con esta exposición en sus conocimientos y en el manejo de la evaluación de las competencias. De todas maneras, esto está sujeto a debate, está sujeto a análisis, entonces yo espero sus comentarios, sus preguntas. Si alguien tiene una forma de repente diferente de interpretar lo que dice la norma, entonces yo estoy abierto al diálogo, al debate, alturado, ¿no? Y de todas maneras, de todo esto saldrá pues un mejor aprendizaje para todos. Muy bien, maestras y maestros, muchas gracias por su atención, por su tiempo. Seguramente nos vamos a seguir comunicando y será hasta una próxima.